Buenas tardes, mi hermano. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, una clase diferente, especial, hecha con mucho cariño, pero por sobre todo buscando la forma de poder llegar ante ustedes y entregar la palabra del Señor. Em, bueno, me acompaña mi esposito el día de hoy. Si ya iba a estar haciendo me barra en este proyecto que estamos haciendo el día de hoy, algo nuevo para mí, pero también es una forma de que podamos continuar el hilo de algo tan bonito como ha sido el estudio hasta el día de hoy. Así que vamos a partir orando al Señor. Así que cerramos nuestros ojitos y oramos a Dios. Padre Santo, tú que eres bueno, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en este día. Mi Dios, bendice a cada uno de mis hermanos que pueda llegar este video, mi Dios amado. Sabemos, Señor, que tú has preparado todo y te damos las gracias, Señor, por este momento, este instante de aprendizaje. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, Padre, para que todo lo que hagamos, Señor, el día de hoy sea para tu gloria, para tu honra, Señor, y la podemos guardar y atesorar en nuestras vidas. Mi Dios, te damos las gracias por todo. Sea bendecido este estudio en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Aquí. Y compartir con sonido. Compartir. Esto es Levíticos 6, parte 2. Habíamos visto un poco de la parte uno. Estamos avanzando con todo lo que es la lectura bíblica de Levíticos. Sabemos que es un poco complejo acordarse de todo lo que estábamos viendo hacia atrás, que eran las ofrendas, pero cada una de ellas tiene un algo. Así que no podemos olvidarnos de eso fundamental, que es que cada una de ellas cumplen un propósito. Y en Levítico 6 vamos a seguir viendo todo este proceso. Vimos tres puntos importantes en la clase anterior, que era el pecado, la transgresión y también lo que es, se me olvidó en este momento, es el pecado, la transgresión y mi hermano Esteban no se acuerda porque él no fue a la clase. Ya, pero usted se acuerda ahí y lo tiene que tener anotadito. Mire, hoy día me falló la mente. Una décima más Ah, para quien ponga en el WhatsApp cuál era el... ¿cuál es el que nos falta en la tercera? Es que uno era de acto moral, como era el pecado, la transgresión, que era, ¿se acuerdan que hablábamos de encorvar algo? Y se me olvida algo esencial, que es que la transgresión tenía que ver con la traición. Y la iniquidad, ahí está, me acordé, la iniquidad. Que la iniquidad tiene un trasfondo importante que es un pecado con una intención, con maldad. Y veíamos cómo se dividían estos tres pecados, que al final todos son pecados, pero tenían ciertas diferencias entre cada uno. Permiso. Y también vamos a seguir recordando algo que no se nos pueden olvidar, que son, en resumen de la clase anterior, que son las ofrendas, que es corbán, esa es la palabra en hebreo. Tenemos el corbán olá, que es el holocausto de animal, ofrenda de ascensión. Tenemos el Corbán Minja, que es oblación, flor de harina, memorial. Tenemos el Corbán Chelamín, que es el sacrificio de paz, ofrenda encendida, grosura, que eso es lo que se ofrendaba. Tenemos el Corbán Jatá, que es la ofrenda de pecado de hierro, fuera del campamento, y el Corbán Acham, que es la ofrenda encendida para el perdón. Recordemos que en Levítico 6 partimos con el pecado en sí. Estamos hablando del pecado con intención, aquello que uno con conocimiento realiza. Entonces también y quedamos ahí. Teníamos que dividir el pecado, lo dividimos en tres cosas puntuales, porque ciertamente en el hebreo se tiende a perder un poco la, la intención del texto con las traducciones. Entonces era importante definir estos tres ítems, que era el pecado, que era la transgresión y la iniquidad. ¿Ya? Seguimos. Levítico 6 del verso 8 en adelante.
Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles. Entonces terminamos hablando de pecado y le da la indicación a Aarón y a sus hijos en lo siguiente. Recordemos que Dios había apartado a los levitas para el servicio del tabernáculo. De ellos separó a Aarón y sus hijos para el sacerdocio, que era un acto diferente dentro de las cosas que se iban a realizar en el tabernáculo. Ellos tenían que realizar en la parte de las ofrendas. En Hebreos 5, del 1 al 4, dice así. 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En este texto vemos la función en sí del sumo sacerdote. Presentar las ofrendas, el sacrificio por los pecados, pero también tiene que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. Imagínense la posición en la cual se encontraba el sumo sacerdote. Quizás veía a don Juanito llegar, entregar su ofrenda porque pecó, se equivocó, y a la siguiente semana volvía a ver a don Juanito, quizás haciendo el mismo acto. Entonces tenía que tener un nivel de paciencia porque ciertamente el pueblo peca. Desde el sacerdote hacia abajo, todos pecan, todos pecamos. Entonces, tiene que tener una cualidad este sumo sacerdote o el sacerdote en sí para poder también ser paciente con los ignorantes. ¿En qué sentido? Que también tiene que haber educación? Se tiene que educar a don Juanito y decirle, don Juanito, pero no peque más, no es necesario que traiga tanta ofrenda, mejor evite el problema, no lo haga tantas veces, sino que deje de pecar. Entonces también había una acción del sacerdote de educar a aquellos que eran ignorantes y extraviados, porque también el sacerdote tiene que recordar que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer los pecados, como también lo dice el texto de Hebreo, que es muy interesante. Nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El que es ungido, el que es declarado para hacer esta labor, es porque Dios quiso que así lo hiciera. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado los dichos para no pecar, voy a correr aquí una cosita, para no pecar contra ti. Ponla más arribita. Vamos a correr aquí la camarita. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa parte es la que a veces nos cuesta. Somos débiles, sí, y ciertamente el momento que somos débiles es porque Dios conoce nuestro corazón y Él busca la forma de que nosotros logremos volver a restituirnos. Y por eso se crean todos estos sistemas que se hacen en el tabernáculo para lograr restituir la calidad de santificación del pueblo. Siempre fue ese el tenor. Primera de Corintios, capítulo 10, del 12 al 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este es un recordatorio para pensar y decir, de repente nos aseguramos que estamos muy bien, y no siempre es así. Hay momentos en que también pecamos y tenemos que tratar de mantenernos en esa firmeza, pero obviamente podemos caer, pero Dios no se va a apartar de nosotros, tenemos que resistir, aún en los momentos de debilidad. No nos dice el Señor que no nos va a evitar el problema o nos va a evitar esta tentación. No, lo que sí dice que nosotros vamos a tener la capacidad de resistirla y Él nos ayudará a soportarlo. Así que esa es también la indicación que le daba el pueblo, que se mantuviera firme, que
tratar de pecar lo menos posible. Cuesta con este pueblo, es difícil, porque vienen recién conociendo a Dios. Así que Él orienta siempre a que peque lo menos posible, igual que nosotros. Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Este texto que continúa en Levítico 6, no le puse el verso ahí, que dice esta la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Este verso en específico nos recuerda que el fuego tiene que mantenerse constantemente. Y cuando se tenía que hacer la ofrenda debía permanecer ahí toda la noche, hasta la mañana. La idea es que el fuego o el holocausto se transformara en ceniza. Recordemos que el pecado tiene que ser consumido en su totalidad, volverse ceniza y sacarse del campamento. No podía contaminar al pueblo, debía sacarse fuera. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordemos que el sacrificio de Cristo ciertamente es esa crucifixión, ese olor fragante que Él emitió por cada uno de nosotros. Ese fuego siempre es Cristo, que debe arder constantemente en nosotros. Eso ¿Cuál verso era? ofrenda a los veteranos, los hijos de Aarón, eso no, no lo leí del holocausto. Esta es la ley de esta lo No, eso más abajo. No, estamos mucho más arriba. Pero sí, empieza a tener 8, ¿no? Sí, tiene que ser 9 o 10 o 11. Y eso sí, puede- Es que está a medio verso. Tiene que estar a medio verso. Ah, ahí Esta es está. la Y ley. del Verso 9. holocausto estará sobre el fuego, verso 9. Verso 9. Bueno, después lo vamos a corregir ahí porque les voy a compartir igual el PowerPoint. ¿Se entiende este momento mi hermano Sí. usted? Porque no les puedo preguntar a todos si se entiende o no. O voy muy rápido. ¿No está bien? Bien, ya. Verso 10. Aquí lo anoté. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. O sea, las saca, las coloca al lado del altar. Después se quitará su vestidura. Fíjense que él estaba con la vestidura de sacerdote y se las debe quitar y se pondrá otras ropas. Y con las otras ropas sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces, este pecado que estaba ya consumido, que estaba vuelto ceniza, debía colocarse fuera del campamento, no podía contaminar el pueblo. Y recuerden que en este caso el mismo sacerdote debía cuidar su vestimenta y evitar la desnudez, por eso dice que debía usar calzoncillos de lino. Y es un recordatorio del jardín del Edén sobre el tema de la desnudez. Recuerden que cuando pecó Adán y Eva, dice que lo primero que ellos vieron que estaban desnudos. Siempre hay mensajitos entre medio importantes de rescatar. Y aquí obviamente habla sobre la acción del sacerdote y obviamente de que no debía contaminar sus vestidos con el pecado que estaba ahí en la ceniza. O sea, la ropa sacerdotal, esa ¿Sí? él la usaba para hacer toda Exacto, la ceremonia, por toda la decirlo así. ceremonia, sí. Y cuando después tenía que tomar esas cenizas para sacarlas del lugar donde se estaba haciendo la ceremonia, sacarlas de donde Del estaba el altar, pueblo, ahí tenía que usar otra vestidura. Entonces otra se sacaba vestimenta. su vestidura sacerdotal, se ponía otra vestidura y botaba esas cenizas. Sí, fuera Y del era para campamento. no ensuciar o no. Para no Era ensuciar, como un porque acto simbólico con el tema recordemos de que la este ropa. es un tema de contaminación. Claro, era como para no Y contaminar la ropa porque sacerdotal. la ropa, del momento que se contamina, también pasa a ser impuro. Claro. Y la impureza evita que él pueda entrar al Es como tabernáculo. para entender más o menos lo ¿Sí? que. Entre lo puro y lo impuro, que es algo muy importante.
Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La dignidad de nuestra vestimenta debe ser externa e interna. Ciertamente, cuando hablamos de la vergüenza de la desnudez, es porque también de repente como que le quitamos un poco el sentido a la vestimenta, al hecho de taparnos, al tener que usar vestiduras blancas, como se dice. Debe, todo buen cristiano tiene que tener una característica tanto externa como interna, aunque suene de repente como decir, lo importante es el corazón, pero Dios ve todo, ve el complemento completo, no es solo una parte. Tenemos que demostrar externa e internamente cómo somos. Y obviamente aquí hace un contexto de la vergüenza de la desnudez tomado también desde el jardín del Edén. El reconocer que no descubra nuestro pecado. De eso se trata, que no descubra esa vergüenza de la desnudez. Y eso es súper interesante, cómo se busca ese texto y hablamos de desnudez como nosotros, como eh, con nuestra forma pecaminosa de repente de ser. Levítico 6 dice, y el fuego encendido, el 6:12. verso 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Esto era algo imprescindible. El fuego del altar del holocausto no debía apagarse en ningún momento, debía continuar encendido. Ahora, en Levítico 9:24 vamos a encontrar un detalle súper importante. Deberíamos avanzar un poco para poder saber esto. Sabemos que tenemos indicaciones. Hasta el momento, todo el rato, Jehová ha hablado a Moisés, le está dando las indicaciones. En algún momento esto ya se ejecuta y lo vamos a ir viendo más adelante en Levíticos 9, pero el verso 24 es muy importante. Y dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Quien enciende el altar es Dios. Es, es Él el que proporciona el fuego. De Él proviene el fuego que consume el pecado. Y eso es maravilloso. Aquí nadie llegó, encendió un fosforito y no. Él proporcionó. Él siempre proporciona todo. Como lo de los profetas de Baal. Como desde Corbán. El Corbán es una ofrenda. La ofrenda la entrega y dice lo que se proporciona, lo que se entrega. Pero se entrega porque Dios lo provee. Y aquí también provee el fuego. Vamos a ver. Muy bien, mi hermano Esteban, con respecto a los profetas Baal. Y aquí vamos a ver verso a verso cómo aparece el tema de las llamas. Éxodo capítulo 3:12. Y si se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Era un fuego que constantemente ardía. Si vemos que es ese fuego, ¿qué es lo que es el fuego? Dios. La presencia de Dios. Sí, porque yo había escuchado que la zarza en aquel lugar era no común, pero sí se quemaba por el calor del sol y todo se Así quemaba. es. Si la gracia de esta zarza era que no se consumía, Exacto. Que el ardía y fuego ardía y el se fuego. mantenía, Exacto. no se Y eso fue lo consumía. que llamó la atención de Moisés. Perfecto. Segunda de Crónicas 7:1 dice, cuando Salomón acabó de orar, aquí vamos en el contexto de que estaban prácticamente inaugurando el templo, del tabernáculo después llegamos al templo en Salomón. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí se repite el acto que Él hace. Tal cual como se hace en el tabernáculo, Él desciende de fuego y consume el holocausto, porque ciertamente es su presencia el fuego consumidor. Primera de Reyes, capítulo 18, 38. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía y la leña, las piedras y hasta el polvo. Y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Este texto, como decía mi hermano Esteban, que me hizo un spoiler, eh, es Elías. Elías dice que vuelve a armar el altar, lo reconstruye y es el Señor el que provee el fuego, Él el que vuelve a consumir el holocausto. Y yo siento que esto es tan potente, tan maravilloso, porque vemos que la presencia de Dios es, es tremenda, es un acto, eh, no puedo decir sobrenatural, porque es natural, porque Dios es natural. Ujú. Él es naturaleza, Él es todo, pero es el acto maravilloso de su presencia, descender eh, eh, visualmente, porque lo vemos ahí, lo podemos también recordar en la columna de fuego y la columna de nube que cuidaba al pueblo en los momentos que estaban en el desierto. Entonces, es maravilloso, pero también tiene una. Recordemos que su presencia se mueve en todo tiempo, desde los inicios hasta hoy, ciertamente así. Hechos capítulo 2 verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas Lengua repartidas, como como de de fuego. fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios por intermedio del Espíritu Santo, el que derramó en cada uno de ellos en el tiempo de Pentecostés, en la celebración de Pentecostés en el aposento alto. Pero hoy día nosotros somos el templo. Hoy día nosotros somos los que recibimos la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo está nuestro templo para recibir la presencia de Dios? Mm. ¿Santificado? Buena pregunta. Nosotros somos templos, somos el altar donde Dios hizo descender el fuego. Nuestra llama debe permanecer encendida y asimismo es el fuego consumidor, ese que destruye el pecado y la idolatría de nosotros. Ese fuego debe permanecer encendido. Esa era la indicación en el tabernáculo. No podía apagarse. Él provee el fuego, pero ese fuego debe permanecer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el 19 al 23 dice, no apaguéis al espíritu. Fíjense el término, no apaguéis. Apagar, llama, fuego. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El fuego no se puede apagar, se debe mantener encendido. Debemos mantenernos santificados por completo, fuera y adentro, es externo e interno. La leña mantiene encendido el fuego, ¿cierto? Podemos tener fuego, él provee el fuego, pero tiene que haber leña. Si no hay leña, se pierde, Apaga el fuego. se apaga el fuego. Y ese es el deber del sacerdote en el tabernáculo. Él debía mantener encendida el altar, tenía que permanecer, por lo tanto él tenía que llenarlo en la mañana y en la noche. Cristo, nuestro sacerdote, Él es la leña que nos permite mantener encendido nuestro fuego.
Lucas 23:31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Este término es muy bonito y cuando lo puedan ver, este texto está tomado del momento en cual Cristo estaba siendo entregado. Y tiene una connotación, a mi parecer, sobre el árbol verde, sobre la cruz. Si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco se consume el fuego. ¿Qué no se hará? Él era ese holocausto. Él era la leña, el que debía encenderse para que el pecado se consumiera. Segunda de Timoteo dice del 1 al 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El Señor nos ha ungido para que seamos fuego y ese don no se puede perder. Es Él el que nos provee el fuego, Él es nuestra leña y de Él proviene todo. El árbol también tiene la relación de la palabra. Él es la fuente de donde proviene esta leña que hace que arder el altar. De ahí viene todo. Es interesante esto porque si uno lo lee y puede un poco meditar en lo que estamos aprendiendo, en lo que se está viendo. Yo debo reconocer que esto no lo había visto, lo estoy viendo ahora por primera vez, como los hermanos que van a ver el video. Y te toca porque la esencia de este fuego, Dios ya la proporcionó, po. Dios lo entregó. Ese fuego está, ese fuego existe. La leña existe. Tenemos a Cristo, que es lo que vemos acá en lo que está escrito. Cristo es nuestro sacerdote, Él es la leña, Él nos proporciona la leña para que ese fuego se mantenga encendido. Pero también es responsabilidad nuestra de que ese fuego se mantenga encendido, porque lo vemos acá en este mismo texto de 2 Timoteo, dice, te aconsejo. Ahí Pablo te está dando un consejo. Se la dio en ese tiempo a otras personas, pero en este tiempo la palabra nos habla a nosotros. Por Ujú. lo tanto, nosotros la tomamos como nuestra. Y Dios nos está diciendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, hay un fuego dentro de nosotros. Ahí Por está ese supuesto. fuego, la llama del fuego está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Pero también nos dice con esto, y yo creo que es algo que deberíamos prender la antenita, que nos dice que en algún momento ese fuego se comienza a apagar. Por eso hay que Comienza, mantenerlo por eso, encendido. esa llama en nosotros comienza un poco a perderse, pero no se apaga por completo. Porque nos dice, enciéndela de nuevo, dice, avívalo, Ujú. avívalo. O sea, quiere decir que ese fuego está en nosotros, puede estar dormido, puede estar ahí tapado con ceniza, y que uno pase, puede mirar y dice, ah, ya no hay fuego de Dios en mi vida, pero el fuego está ahí. El fuego está ahí y nosotros solamente tenemos que avivarlo, tenemos que permitir que Dios nuevamente limpie nuestro altar y ese fuego comience a encenderse, que es bonito, me gustó. Hebreos 12 del 28 al 29 dice, "Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor." Isaías 33:14 dice, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Esa es la promesa. Cuando nosotros moramos con el fuego consumidor, cuando moramos con Dios, cuando Él habita en nosotros, cuando Él nos da esa llama eterna, nos permite caminar en justicia, hacemos lo recto, aborrecemos la ganancia de violencia, sacudimos las manos para no recibir el cohecho, lo malo, el que tapa el oído para no oír lo que debemos, lo que nos afecta, lo que hace perder nuestra santidad, el que cierra los ojos para no ver las cosas malas. De eso se trata, para mantener encendido el fuego
Debemos sacar lo malo de nosotros, Buscar la santidad. buscar la santidad. Verso 14 dice, esta es la ley de la ofrenda. Puse entre paréntesis minja, oblación o flor de harina. Recordemos que ofrenda se le puede nombrar de diferentes maneras y no necesariamente tiene que ir relacionada a una en específica. Pero en este caso sí, habla de la minja, que es la oblación o flor de harina, que lo vimos en el capítulo 2, tal cual. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Esta es la indicación. En el capítulo 2 vimos cómo se realiza esta ofrenda, qué debía hacerse, de qué debía sacarse, cómo preparar. Aquí también se repite algo similar, pero aquí dice que quien debía ofrecerla era directamente los hijos de Aarón, o sea, los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes eran los hijos de Aarón quienes ofrecían esta ofrenda en el altar. Y en el verso 15 en adelante dice, y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de su aceite, todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Repite tal cual como se hace en el capítulo 2. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura, se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión de la comerán, y no se cocerá con levadura, la ha dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Así se debía hacer. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Tocante a la ofrenda encendida para Jehová, toda cosa que tocar en ella será santificada. Bueno, aquí yo repetí el texto, pero para rescatar dos puntos importantes, el puñado, el aceite, el incienso y sin levadura. Puñado ¿Poco de representa levadura? leuda toda la masa. Recordemos que el puñado representa a Cristo, Él es nuestra porción, apartada de toda la masa, para tener una vida consagrada a Dios. El aceite es la figura de la unción del Espíritu Santo. El incienso son las oraciones. Eso lo veíamos en el libro de Apocalipsis. El sobrante lo comían los sacerdotes. ¿Dónde? En el lugar santo, que era en el atrio. En el atrio. Y dice, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. O sea, no había excepción. No era una sugerencia. Era una instrucción para los hijos de Aarón y sus generaciones. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante la ofrenda encendida para Jehová, toda cosa que tocar en ella será santificada. Todo aquel que participaba de la ofrenda debe estar limpio y santo. Ellos, como sacerdotes, no podían no dejar de estar santos. Ese era algo que no se transaba. ¿Qué dice Ageo 2:12? Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Pero en Ageo 2:13 dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmundo? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Mi hermano Esteban, aprovechando, necesito un vasito con agua. Con más agüita. Ese es mi agüita. Ah, ¿le traigo? Sí, vamos a hacer un experimento el día de hoy. Y aquí voy a vaciar un poquito de bebida. Porque y voy a vaciar un poquito de bebida. ¿Vamos a perder la bebida? Ah, de esto se trata. ¿Qué dice? Si yo tengo algo santo. No se ve ahí, no se ve ahí. Ah, perdón. Si yo tengo algo santo. Yo pensé que se veía abajo. No se ve. Si yo tengo algo santo. Y dice, si alguno llevare carne santificada o algo santo, y tocare la ropa, con el vuelo de ella tocare pan, vianda, vino, aceite, cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, Eso no. no. Entonces, si tenemos algo que está Impuro. impuro
y tenemos algo puro, si yo le echo agua a esto, ¿se vuelve esto puro? No. No, esto sigue estando impuro. Sea no santo, no puede volver algo santo. ¿Se entiende? No. Ahora lo voy a explicar. Y dice, si algo impuro o algo inmundo, tocar alguna cosa pura, ¿se volverá inmunda? Es al revés, entonces. Es de aquí para allá. Esto es lo inmundo, Sí, porque dice, si alguno llevare carne santificada, ya, tú estás llevando algo puro algo ahí, santo. ya. En la falda de esa ropa con el vuelo de ella tocar el pan, o vianda o vino, aceite o cualquier otra comida. Estamos hablando de que esos santos se mezclare con algo no santo. Exacto. Entonces dice, ¿eso continuará santificado? Esto. Y respondió los sacerdotes. No, Dice, cualquier otra comida, ¿será santificada? Esto. ¿Será santificado? Porque está hablando que esto toca esto. no, no. Ya, A Valeria, ver, a un poco ver. más, son importantes aquí por lo menos. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa Ya, coma. O sea, tú llevas falda, ya. y con el vuelo de ella Tocar, tocare pan, obviando vino, aceite que se reía esto, sí, coma. o vino, o cualquier otra comida, ¿Ya? O sea, está diciendo que esto puede ser eso o cualquier otra comida. o cualquier otra Coma. cosa, Estamos hablando siempre siempre de esto. de eso. ¿Será santificado? Estamos hablando de las cosas, porque dice, y con el vuelo de ella tocare. Sí, Estamos hablando que esto toca esto. ¿Entienden? sí, sí. Amén. Pero no lo comparte porque se le nota la cara así, ¡cácara! Pero si la Geo 213 te puede sacar de ese conflicto. Y dice, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocar alguna de estas cosas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo serás. Dice que si un mundo tocare, tocare, dice, Algo santo, tocare alguna cosa de esto, mira, como eso, ¿será inmunda? Si yo sí, toco pu, con esto, queda inmundo, sí, po, eso es lo que estáis diciendo. sí, pu. Pero es que en la parte de arriba lo que yo te quiero explicar, que lo santo, lo que estaba aquí transparente, si yo lo coloco en algo impuro, eso que está impuro sigue siendo impuro, Ya, amén. no cambia de contexto. No, lo santo no puede volver santo lo otro, solamente hay contaminación. Veamos ropa. Tengo dos piezas de ropa, una pieza de ropa limpia y otra pieza de ropa sucia. Ujú. Con la pieza de ropa limpia, ¿puedo hacer limpia la otra prenda de ropa? Chuta, no quiero. Te estoy haciendo una No, pregunta básica. no, No, no. pero si yo tengo algo sucio, ¿puedo ensuciar la otra prenda? Sí, Sí. ¿Qué es lo que permite que estos santos se vuelva estos otros santos? Es el sacrificio. El sacrificio permite que el santo de aquí, la santidad de Dios, no se te ve allá, alcance. no se ve allá. Que la santidad de Dios te alcance. Para eso se hace el sacrificio. Es que El para allá iba yo, po, sacrificio para allá iba yo provoca eso. porque tú me estás diciendo en tu explicación, vamos a alargar el video ahora. Me estás diciendo en la explicación, lo santo no puede convertir lo inmundo en santo. Entonces a mí me dio vuelta la cabeza eso porque yo digo, chuta, y la mujer que estaba con flujo de sangre, ella estaba inmunda. Entonces ella fue y tocó el borde del manto de Cristo. Y Cristo era santo. Entonces fue, lo tocó y eso provocó en ella la sanidad. Eso Ella faltó provocó que el usted cambio. estuviera en esa clase. Entonces yo digo, ¿cómo los santos obviamente vuelven lo demás limpios? Ya, Le faltó una clase a mi hermano Esteban. Pero no importa. por eso me Sí, duró la cabeza, sí, pero entendí ahora lo sí que entiendo el entendí el concepto concepto. también. Recordemos que cuando hablamos de eso, y no sé si tú, cuando hablamos de la mujer que tocaba el monte, No. ya, en un momento cuando hablamos de la pureza e impureza, hablamos justamente de eso, de que Cristo es santo. Mm. ¿Por qué crees tú que sintió a la mujer? Porque ella estaba impura.
y porque algo santo no podía tocar algo impuro. Entonces, de él emanó ¿Mm? santidad, sí, porque a diferencia de todo, él es Dios. Ujú. Y a él le place hacer lo que él estime conveniente. Pero sí, ciertamente la pureza no se puede volver pura si no hay un acto entre medio. Y el único acto es el sacrificio, Claro. es la expiación del pecado. Y la expiación del pecado se hace por dos medios, por sangre y por flor de harina, que lo vimos Eso, en una clase pero anterior. estamos hablando, se hacía en esos Sí, tiempos, claro, para hacer la hoy, diferencia, porque hoy ciertamente es Cristo nuestro sacrificio. el ejemplo que yo puse tiene que ver ya con los tiempos de Cristo, Exacto. donde esas cosas Cristo cambiaron, cumple, po. cumple todo eso. Claro. Por eso Cristo es esas cosas todo, cambiaron ya, desde hoy ya no hay sacrificio, no, ya no se, no es necesario que tú mates un animal para tus pecados, sino que porque el sacrificio ya el, se hizo. exacto. Exacto. Pero Eso. a eso me quería referir. Bien. Algo santo Disculpe por no, haberle. no se puede colocar santo porque sí. Claro. Si yo lo tocaba, y esa era la pregunta que le hacían a Ageo. O sea, si algo santo toca a otra cosa santa, ¿se vuelve santo? No, Voy a tomar esta no, bebida porque para que se impura. pudiera volver santo, tenía que haber un sacrificio de por medio. Pero no así lo impuro. Lo impuro decía que del momento que tocaba algo impuro, se volvía impuro. Bien, Es ahí a donde quería llegar. claro. Eso me pasó por ignorante, Eso le mostró bueno venir todas las por clases. no ir a la clase. Muy bien, Tirón de oreja. merecida. Ya, sigamos. Isaías 52:11 dice: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Somos llamados a ser un reino de sacerdotes. Eso no se nos puede olvidar. Nosotros somos templo hoy. Nosotros somos los levitas. Nosotros somos sacerdotes. Ya, pero háblale a los hermanos porque me habla a mí y yo siento Ah, que me está perdón. retando. Somos reino de sacerdotes. Debemos mantenernos santos, no contaminadas con las cosas del mundo. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es algo que no se nos puede olvidar. El temor no es un acto solamente de tener miedo. El temor tiene que ver con honrar a los santos, honrar a Dios, decir, Dios, o sea, Dios, yo tengo que tener el deseo de mantenerme en una condición de santidad, porque deseo estar lo más cercano a Dios posible, porque no podemos acercarnos a Dios si estamos en pecado. Sin santidad, nadie Espera, Dios. verá a Dios. Levíticos 22, de 2 al 3. Dice, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han indicado y no profanen, Me han dedicado. me han dedicado, perdón, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Nada se le podía ocultar al No, profeta. es duro, ¿no? Duro, porque él es Porque nosotros santo. hoy día, Eh, nosotros hoy día llegamos a la iglesia así como que, da lo mismo, y Señor, vengo adelante de tu presencia, así como que, vengo así como vengo, ¿no? Total, tú me claro. limpias y todo, pero estoy hablando así como bien, Ujú. bien al lote para que se pueda entender, pero antiguamente llegar a la presencia de Jehová Dios era... Bueno, tenemos los muchachitos estos que quisieran ir Sí, pero a... Ya me voy, no ya, lleguemos ahí, ya, no lleguemos ahí ya, todavía. vamos para allá, ya me estoy con los spoilers ya. Sí, él hizo después. Pero como bien dice Esteban, Somos osados hoy día, tenemos la osadía de sí, pararnos frente a Dios como que es que lo que pasa es que hemos vituperado el sacrificio de Cristo. Y lo analizábamos en la clase anterior y terminamos con una reflexión muy profunda con respecto a eso. El hecho de que Cristo haya sido el cordero inmolado, el sacrificio, la leña, todo para nosotros, eh,
hemos creado un concepto de liviandad a eso. Y al contrario, deberíamos haber puesto nuestra condición de ser más alta todavía, porque ciertamente este acceso directo debería haber puesto en nosotros un entendimiento de generar santidad constantemente, porque ya el sacrificio se hizo, entonces yo ya no tengo que ir al templo, no tengo que hacer nada más. Hemos sido justificados, pero eso no nos ha liberado de la santidad. Eso tiene que ser nuestra constante, pero Es que ni hemos, siquiera no lo ha liberado de la santidad, suena como que como estuvieron que prisioneros pecamos, claro. de ser santos. La santidad es algo tan, La santidad se busca por amor. sí, pues, es como, bueno, yo escuchaba una vez, el hermano Méndez dio el concepto de la santidad de una manera súper sencilla y ser santo significa apartarse, ¿no? Para él, Ser santo significa apartarse para Cristo. Entonces, cuando no tenemos la capacidad de apartarnos, ahí está el problema. hemos dejado de amar. Hemos dejado de amar. Y vamos como cristianos, entre comillas, que osados, usemos la palabra osados para que no suenen tan fuertes. Tenemos la osadía de llegar delante de la presencia de Dios así como que nos da lo mismo, ¿no? Ujú. Así, tal cual. Qué bueno esto. Oiga, no debería hacer más clases en la iglesia, debería hacerlas así porque así yo participo más. Primera de Corintios, capítulo 11 verso 26 dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Bebe solamente Oh, para sí. Dios mío. No, po. O sea, tú Juicio estás come. comiendo y bebiendo juicio para ti, Sí, po. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, cuando recibe, es que sabéis que aquí hay un acto de reconocimiento. Yo no quiero ser tan drástico y yo creo que Dios cuando te deja esto es para eso. Hay un acto de reconocimiento. Si tú vas a la Santa Cena en la iglesia, Dios no te está diciendo no te la comas, sino que te está diciendo que si tú no estás, no eres digno, o sea, si tú hay algo en ti que no te permite comer la cena, porque la cena tiene que ser, tú tienes que recibirla como el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cachai? O sea, yo recibo eso en ese minuto, yo no me estoy comiendo un pan ni estoy tomando vino. Yo estoy recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que por nosotros fue entregado. Entonces, Dios nos pide que por lo menos nos dice, sé digno de mi sacrificio, po, sé digno de recibir esto. Por lo tanto, si yo estoy enojado contigo, y estoy a punto de tener el acto de servirme el cuerpo de Cristo. Y ese espíritu que está en mí me hace sentir de que yo tengo que sanar lo que tengo contigo antes de... Es tan sencillo como ir y pedir perdón. es reconciliarse. Es tan sencillo como ir y decir, ¿sabes qué? Yo tengo algo contra ti, no sé, perdóname. Perdóname y ahí recibir el cuerpo de Cristo porque en el instante que uno entrega perdón, también recibe perdón de parte de Dios. Así es. Pero cuando es desde el corazón. Así. Y Dios conoce eso, nuestro corazón. Sobre toda Él cosa sabe. guardada, guarda tu corazón. Entonces, cuando nuestro corazón está limpio, nuestra conciencia tranquila, hemos intentado hacer las cosas bien delante de Dios. Y si tenemos algún problema, hemos pedido perdón, nos hemos reconciliado y tenemos una actitud de decir, Señor, yo me siento digno de ti. Me siento digno de recibir este pan y este vino. Creo que ese acto sí Dios lo considera como bueno, porque uno nota el tiro, uno se conoce y uno sabe, dice, chuta, soy indigno. Pero que ese ser indigno no signifique que yo no reciba ni el pan ni la No, sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque continúo con eso en mí. Yo creo que el acto ahí es el acto del perdón, el sí. acto de pedir perdón, el acto del reconocimiento, del reconocerme delante de Dios como el pecador que soy y que necesito perdonar y ser perdonado. Eso se llama confesión. Por tanto, es importante el verso 28 donde dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Salmo 24 del 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Sí, verso 19 Levítico, ya estamos casi ¿Va ahí. a leer todos los versículos del capítulo 6? Sí, Porque son 30. es que vamos a quedar hasta una cierta parte. No, no, pero no es porque sea largo, sino es que me parece que podamos hacer algo. ¿Qué le parece para comprobar que los hermanos están escuchando el video y están viendo el ¿Ya? video? Que usted haga una pregunta, deje una pregunta, a lo mejor ni siquiera del tema, ¿Ya? una pregunta, o un texto, y que los hermanos lo respondan en el chat para saber que están viendo esta parte del video. Sí, sí, al final de la clase. No, po, Entre medio. ahora, por este minuto, porque es en el entremedio y posiblemente en el final hace otra. Sí, estamos por terminar entonces. Digo yo, Ya, déjeme pensar primero. como asegurándonos de que. Ya. Verso 19 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La décima parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Claro, En sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerán el olor grato a a Jehová. Jehová. Esta ofrenda se realizará cuando los sacerdotes fueren ungidos para el servicio del tabernáculo. Entonces era la indicación. Cuando fueran ungidos se tenía que hacer esta acción. Ahora está marcado ahí el verso de, perdón la palabra, ungido. Ungido. Hemos sido súper camotes con esto porque de repente es necesario analizar los textos en su idioma original. La palabra ungido aquí es un verbo y que dice que es frotar con aceite o consagrar. El verbo es mashak. ¿Ya? Vamos a leer el siguiente texto y nos vamos a dar cuenta que también habla de ungido, pero no del mismo ungido. Levítico 6:22 dice, y el sacerdote que en lugar de Aarón, fíjense en este detalle, en lugar de Aarón, fuere ungido de entre sus hijos, y este ungido también está marcado, hará igual ofrenda. Ese estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada, toda ofrenda sacerdote será enteramente quemada y no se comerá. Ahora, este ungido es diferente al otro ungido. Este es un sustantivo. ¿Qué quiere decir? Hay un sustantivo propio. Habla de una persona. Y perdón, la palabra es Mashiach, que quiere decir Mesías. Mesías. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera Mesías de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Interesante. Sí, qué interesante, ¿eh? Ah, Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aaron, Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, Según según el el orden de orden Melquisedec. de Melquisedec. ¡Guau! Ese es Por- otro tema, ¿eh? Esto, Melquisedec. esto es Oh, interesante, porque este verso habla de que hay un otro, hay un Mesías. ¿De dónde? De entre sus hijos. De entre los hijos hace relación al pueblo, pero no viene de la línea arónica, sino que viene según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente Dios no viene de la línea, perdón, Jesús no viene en la línea levítica, ¿cierto? Dios. Viene de la línea genealógica de Judá, Mm, no viene de los levitas. ujú. Aarón, recordemos que es levita y es recatado como sacerdote. Pero sí hay un sumo sacerdote que es el Mesías, que viene desde otra orden, desde otro sacerdocio, que es el sacerdocio eterno, que es según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Ya, no entremos en eso. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia
y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es presentado como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que implica que su sacerdote es Su sacerdocio sacerdocio es eterno. eterno. No está limitado por la ley mosaica. No hay una limitación. La ley mosaica sabemos que tiene un tiempo, tiene un inicio, pero no tiene final. Pero tiene un inicio. Y Jesucristo no tiene un inicio. Sí, entiendo. Melquisedec fue tanto rey de Salem como sacerdote del Dios Altísimo, lo que demuestra su autoridad tanto en el ámbito político como religioso. Ese fue Melquisedec. Es descrito como sin padre ni madre, sin genealogía, lo que subraya su carácter único y su semejanza con el Hijo de Dios. Este pequeño texto, que son solo 2 versículos de Génesis 14, 18, 20, donde Abraham le entrega los diezmos al sacerdote Melquisedec, tiene una riqueza enorme. De esa línea eterna es donde viene Jesús. Él también es el sumo sacerdote. Como hace las funciones Aarón en ese momento, pero ciertamente Él es el Hijo de Dios. Ahí quedamos en esta clase del día de hoy. El resto de versos los vamos a ver en la próxima clase. Y voy a hacer bueno, nosotros teníamos una tarea en realidad. No sé si usted la hizo. No No, estuve en la clase, no. no, Debería sí, grabarla era una tarea hacia en el adelante. WhatsApp. Sí, Sí, es que lo que pasa es que yo poco veo el WhatsApp. es que tiene malo su teléfono, hay que entenderlo. Bien, ¿dónde está? Quiero mostrar la pobreza. Así está mi teléfono, ahí. Está todo quebrado ahí arriba, está quebrado, no se Ya, ve mi casi hermano, nada ya. tranquilo, no se preocupe. Si algún hermano, algún corazón quiere comprarme un iPhone, ¿cuál es el último iPhone? El 16, creo. El iPhone 16, que sea como un regalo para su hermano Esteban, yo lo voy a recibir con mucho amor. No, en realidad, Ya vamos a colocar la palabra secreta. sí, sí, tiene que haber La palabra secreta es Melquisedec. tienen que escribirlo en Que lo el... escriban en el chat nomás, que Sí. no hayan podido ver el video, pero espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Estuvo buena. Estuvo interesante. Cuando uno analiza los textos verso a verso, se encuentra con tanto, hay tanto que Dios nos quiere entregar, pero yo creo que el mensaje de hoy es mantener ese fuego que tenemos nosotros, Mm. que la leña no se pierda, que busquemos la palabra como ese fuego también que nos permite mantenernos comunicados con el Señor. La oración es necesario, la santidad de nosotros es esencial como cristiano. Hay tanto que rescatar, pero no pueden quedar solamente palabras vacías, sino que tiene que ser un acto constante de nosotros. La búsqueda de Dios por mientras pueda ser hallado. La presencia de Dios es el que forma el fuego y la presencia de Dios, así como en algún momento estuvo en el tabernáculo por mucho tiempo, también se fue. No permitamos que esa llama se apague en nosotros. Así como Dios nos entregó un algo, eh, preocupémonos como los sacerdotes que alimentaban la leña en la mañana y en la noche. Así que podemos encontrar un orden pedagógico en eso. Busquemos al Señor en todo Saquen tiempo, esto, en todo horario. para que quedemos Eh, ahí nosotros. Voy a terminar de compartir. Ahí dice, deja. Ay, dejar de compartir muy bien, mi hermano. Agradecer a todos los que hayan podido ver este video, lo hicimos con mucho cariño, pero por sobre todo para que podamos seguir aprendiendo. Y les puedo asegurar que quien más aprende de todo esto soy yo, porque el hecho de preparar esta clase con mucho cariño nos hace sumergirnos en la escritura y darnos cuenta que todavía nos queda mucho por aprender. Así que, pero es un camino que los insto a seguir. Vamos aprendiendo de la mano del Señor y no apaguemos el fuego que por misericordia nuestro Señor nos ha entregado. Tengámoslo ahí, pero para hacerlo crecer. De eso se trata, de que no se consuma, pero que crezca. Así que muchas bendiciones.
Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Esteban que haga una pequeña oración y terminamos la clase del día de hoy. ¿Tiene que ser pequeña oración? Señor, te damos gracias, Dios, por estos momentos. Gracias por permitirnos poder aprender de tu palabra, Dios amado, aprender, Padre, un poco más, Dios, y gracias porque el enriquecimiento, Dios, de esto hacia nuestra vida es tremendo, Dios. Enriquecernos, Dios, es cosas del Espíritu, Padre bendito, donde, Dios amado, debemos hacer tesoros, Padre celestiales, en esto, Dios. En atesorar tu palabra, en llenarnos de ella, Padre bendito. Te ruego en esta hora, Señor, que por misericordia, Padre bendito, tú seas, Dios amado, con cada uno de nosotros, Dios, que estamos participando de esta clase. Que tú puedas, Dios amado, en esta hora también, Dios, restaurar nuestros altares, Padre bendito. Que tú puedas, Padre celestial, en esta hora, Dios, y esta palabra, este estudio, Dios, ha calado en nuestros corazones, Dios, tú puedas, Padre, esa llama que hay en nosotros, esas brasitas tal vez que creemos que ya no existen, Dios, pero sabemos porque tu palabra lo declara, Dios, que están encendidas, que puedan ser avivadas, Dios amado, que el Amén. fuego de tu Espíritu Santo arda en nuestras vidas, Padre Celestial, que el anhelo de nuestros corazones sea estar constantemente en tu presencia, Señor, que podamos, Padre Celestial, querer buscar la santidad, Dios amado. Podemos decir que no es fácil, Dios, pero no es imposible tampoco, Padre bendito. Te ruego en esta hora, Señor, que trates con nuestros corazones, Dios, que es lo que debemos guardar para ti, Señor, porque de Él emanan los buenos y los malos pensamientos, Señor. Por lo tanto, cuida de nuestro corazón, ayúdanos a nosotros para poder también cuidarlo, Dios amado, de toda cosa mala, Padre Celestial, que no nos contaminemos, sino que nos llenemos, Dios, de tu Espíritu Santo. Gracias por este día, gracias por esta enseñanza, gracias por mi hermana Carla, Dios amado, que nos proporciona de su tiempo, Dios del cielo, y nos llena de esta sabiduría, Padre amado, que proviene desde ti, Señor. Gracias te damos por todo. Bendice a mis hermanos, llénalos, Dios, con esta información hermosa de tu palabra, Dios, y que todos seamos, Padre amado, bendecidos en esta hora, te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Les recomiendo que escuchen un tema que ha estado en mi cabeza todo el día y la voy a escuchar después que termine. El que dice, hay una llama que Que arde en mí, un un gran poder poder que que está está en en ti. ti. Ese es del Me está pastor Billy quemando Buster. tu fuego santo. Quiero Fuego sentirlo. se llama Fuego Fuego. de Billy Buster. Sí, Billy Buster. así que búsquelo. Sí. No, no es Billy Billy Buster. Buster la canta. Sí. Hay una Ah, llama ya, que bueno. arde, Pero esa, un gran poder escúchelo así, que está en así. ti. Ya. Colóquelo en su corazón. Vamos, calvo, 5 segundos. Cinco Bendiciones. segundos, 5 segundos, 5 segundos, hermana Carla. A ver, Fuego, Billy Buster. ya, es. Eso huele como el tren. Ah, las llamas, sí. Ahí está la llama. Hay una llama que en mí, un gran poder que está en ti, está quemando tu fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí. ¿No se ve la letra? No, que está en ti. Esa es. Así que se las dejo. Escúchenlo ahí fuerte. Bendiciones a todos, que estén muy bien, que Dios les bendiga a todos.